hoy a continuar con el tema del mes que lo llamamos Historia de las batallas de la Iglesia. Es decir, cómo la Iglesia ha luchado a lo largo de su historia con muy diferentes temas. Y lo que hoy vamos a ver, vimos la semana pasada la era apostólica, es decir, mientras hubo apóstoles, cómo los apóstoles lucharon con ciertas doctrinas, organización, los problemas que la Iglesia enfrentó. Hoy vamos a ver después de la era apostólica, pero para eso vamos a 1 Corintios 2, 1 Corintios 2, el hecho de que hoy vamos a ver mucha historia. Bueno, voy a procurar ser breve. Voy a procurar hacer esto de manera breve, pero concisa. Es parte de un material de un curso de MITS que escribí, que de hecho todavía está en proceso de revisión y adecuar algunas cosas. Voy a tratar de ser muy breve en esto, pero vemos en 1 Corintios 2, del 6 al 14, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu. Nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha concedido gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Un aspecto importante de lo que vamos a ver hoy es el hecho de que hay dos tipos de sabiduría, pero al parecer a lo largo de la historia a grandes líderes de la Iglesia en su tiempo se les olvidó eso. Se les pasó, no lo tomaron en cuenta, y hoy vamos a caminar en lo que llamaríamos, esto, créanme, a veces me tengo que detener a pensar bien en las cosas que escribo en los cursos, porque pienso, bueno, no lo he leído de ningún otro autor, pero yo he llegado a esa conclusión al estudiar la historia y al estudiar la Biblia, y entonces yo he creado lo que se llama el eje. Vamos a estar así un poquito batallando con la luz, pero la ventaja es que vuelve la luz. Hay una línea que llamo Heráclito, Filón, Justino y Eusebio. Ahora, son personajes de los que ahorita voy a hablar. Personajes que dan una característica, influyen en la Iglesia, aunque Heráclito es 400 años más antiguo, ahorita 500 años más antiguo que la Iglesia. Estaba el pueblo de Israel, pero no conoció a Heráclito, y Heráclito a ellos no. Pero el asunto es que nosotros tenemos que entender que inicialmente la Iglesia
cuando surgió bajo el pensamiento judío. Cuando vimos en el libro de Hechos que Pedro le dice a Cornelio y a la gente de su casa, ustedes saben que para un judío no está permitido o no es correcto entrar en la casa de gentiles y comer con ellos, cosa que en el siguiente capítulo le reclaman los judíos de Jerusalén, tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Eso no está prohibido en la ley de Moisés. Eso está prohibido en las tradiciones de los ancianos. El pensamiento judío que Jesús enfrentó no era precisamente un pensamiento derivado de la ley de Moisés, sino de la ley de la tradición de los ancianos. Por eso cuando le reclaman por qué tus discípulos hacen lo que no se debe hacer de comer sin lavarse las manos, rompiendo la tradición de los ancianos, Jesús les dice que con su tradición han quebrantado la palabra de Dios. Bueno, la iglesia cuando surge bajo el pensamiento judío que no netamente se basa en la ley de Moisés. Hoy en día, de hecho, los judíos son más cabalistas, esotéricos, tienen mucho de este tipo de pensamientos. Cuando la gente habla de los judíos, en realidad hay muchas corrientes, pero no es que el pensamiento judío esté basado realmente en la ley de Moisés. Ha tenido muchas corrientes que han entrado en ello. Bueno, lo que le costó a la iglesia, y lo recordamos de la semana pasada, es que a la iglesia le costó entender que el pensamiento judío no es lo mismo que el pensamiento cristiano. Ok, esto fue la semana pasada. Lo que ahora leemos en Corintios y que vamos a ver con estos personajes es entender que el pensamiento humano problema que a muchos cristianos les pasa y por eso damos esta enseñanza, no es lo mismo que el pensamiento cristiano. Hay diferencias. ¿Ok? Esto nosotros tenemos que entenderlo, porque, miren, yo he escuchado pastores que dicen, bueno, como dijo Sigmund Freud, como dijo Mahatma Gandhi, y de pronto salen estos pensadores mundanos, y uno dice, podrán haber dicho cosas acertadas, a veces hasta como el burro que tocó la flauta, ¿no? Dice por ahí que un burro encontró una flauta en el piso, se le acercó, sopló y pues se oyó, pero no significa que el burro sepa tocar la flauta. Bueno, pueden ser acertados porque tampoco no estamos hablando de que hayan sido tontos. Algunas cosas sí se provienen por la forma natural de pensar, que no está en contra de Dios, pero la forma humana de pensar sí está en contra de Dios. Y nosotros tenemos que discernir lo que acabamos de leer en 1 Corintios 2. Hay dos tipos de sabiduría. Bueno, ¿cómo se metió la iglesia en problemas? Ya desde el apóstol Pablo vimos que en la iglesia de Corintios se decía que no había resurrección de los muertos porque los griegos no creían en la resurrección. La base de todo esto es que el cuerpo era malo, el alma buena. Por eso a veces interpretamos los pasajes de Pablo de yo gobierno mi cuerpo y lo pongo en sujeción, diciendo es que el cuerpo es pecaminoso. No, porque todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, deben ser guardados irreprensibles. El cuerpo no es de despreciarse como se pensó en la Edad Media. Los monjes en la Edad Media decían, ay, he pecado, y se empezaban a golpear y a maltratar el cuerpo, porque para ellos no era precisamente el templo del Espíritu Santo, sino que el cuerpo era la fuente de todos los males y de todas las cuestiones pecaminosas. Entonces muchos interpretan Romanos 8, que habla de los que viven según el Espíritu, los que viven según la carne, pensando que vivir según la carne es vivir en pecado. No, es dedicarse a las cosas terrenales, tema que ya hemos tocado también, pero ahorita no voy a involucrarme en ello. Bueno, el asunto es que las tradiciones se crean en las sociedades, como se creó el pensamiento judío, las tradiciones judías,
que no eran las mismas en todo el mundo, unas eran en Judea y otras en el resto del mundo. Las tradiciones humanas también varían. El ser humano es un ser de tradiciones y de cultura, y se ha creado una supuesta cultura cristiana que hoy en día ha servido para avergonzar mucho el Evangelio. Ya hablamos de ello la semana pasada. Pero no existe una cultura cristiana. El asunto es que nosotros nos hemos involucrado como cristianos en una cultura occidental. Nos llega primero de los españoles, a ellos les llegó finalmente de Roma, llega de los españoles a América, luego después de la Reforma viene toda la entrada de los europeos, de otros pueblos europeos a América, y viene toda esta cultura, pero es europea, no necesariamente cristiana, porque hay iglesias cristianas en Oriente que no actúan de acuerdo a la cultura. Miren, por ejemplo, ¿cómo tienen sus cultos los griegos, los ortodoxos rusos? No tienen sillas, la gente entra y está de pie todo el tiempo. No hay sillas, es un salón grande donde está el ministro que habla y la gente está toda de pie. Entonces, hay diferencias. Y están los coptos en África, en Etiopía principalmente, en Egipto. Y tienen una cultura diferente de ser cristianos, de gobernarse, etc. Pero nosotros, mucho depende de una cultura llamada occidental. Pero no por eso es una cultura cristiana, porque no hay cultura cristiana, sino que hay culturas que han sido bendecidas por el cristianismo o santificadas. Ahí está este manual de Cornelio Hegeman que dice: Cristo santifica la cultura, así se llama el manual. Es decir, no hay cultura cristiana, pero hay una cultura que puede ser santificada por Cristo. Bueno, el asunto es que hay una palabra que hemos tomado en el curso 4, y ya que vamos a estar reiniciando la próxima semana, esto les ayuda para recordar. La palabra, ahorita que venga la luz la van a poder leer bien, es sincretismo. El sincretismo es la unión de dos formas de pensamiento para crear una sola. México y toda Latinoamérica es un sincretismo entre el pensamiento español y el pensamiento nativo de los pueblos nativos de Mesoamérica. Ese es un sincretismo. De ahí que tenemos palabras en náhuatl y ciertos pensamientos en náhuatl, y tenemos pensamientos españoles, y tenemos combinaciones, porque hay términos que usamos aquí que no se usan en España, porque provienen muchos del náhuatl principalmente, y en otras regiones del país se utilizan otro tipo de pasajes de palabras. Pero finalmente sincretismo es la unión de dos pensamientos para combinarse en uno solo. Bueno, de hecho la conquista de América se logró por medio de un sincretismo. Los españoles astutamente introdujeron la religión, que ya estaba en medio de sincretismos desde muchos siglos antes. Ya no importaba hacer más sincretismo, pero dijeron: bueno, aquí adoramos a la madre de los dioses, pues aquí ponemos la Basílica de Guadalupe. Y pusieron un nicho primero, nada más, donde se adoraba la Tonantzin, y les pusieron una imagen de la Virgen María para que ahí fueran los indígenas a adorar, y luego vino toda la cuestión de los talleres de ilustración, donde se enseñaban los indios en la Ciudad de México, y se escribió toda esta novela para una obra de teatro de Juan Diego, que iba ahí precisamente y se encontraba a la Virgen María y le hablaba y le daba otro nombre, etc. Pero todo este tipo de cosas provienen del sincretismo. La pirámide de Cholula está en el punto que arriba se levantó la iglesia en Cholula, porque era el lugar donde los indios iban a adorar, pues que vengan a adorar. Y el templo en la Ciudad de México se creó el templo, la catedral sobre el templo mayor de los aztecas, ¿verdad? Todo este tipo de cosas son sincretismos. Bueno, el problema y el peligro fue mezclar el pensamiento cristiano primero con el pensamiento judío, y después el pensamiento cristiano con el pensamiento humano. Y ahí estamos ahora. Aquí estamos, por eso hemos tomado ejemplos
cuando preguntamos, ¿dónde está el diablo según el pensamiento cultural? En el infierno. Y según la Biblia, en la tierra, el príncipe de la potestad del aire. Sin embargo, ¿cuántos cristianos no creen que el diablo está en el infierno? Hasta el mismo Hendrickson, que es un gran teólogo, en el libro Más que Vencedores, que es un excelente libro de Apocalipsis, de pronto se le sale una expresión y dice, todo el infierno se desata. Entonces, ¿cómo que se va a desatar el infierno? El diablo no tiene nada que ver con el infierno. El diablo está en la tierra, pero en el pensamiento griego, el diablo está en el infierno, en el Hades, porque Hades era uno de los tres principales dioses, hermano de Zeus y de Poseidón, y lo engañaron para que él se encargara del infierno, mientras que otro se encargaba del mar y el otro se encargaba de la tierra. Entonces, de ahí viene esta idea, y tenemos muchas ideas que si luego empezamos a detallar de esa manera, porque cuando uno lee pasajes, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, todo el mundo interpreta de una manera curiosa, porque hasta en el seminario a mí me tocó discutirlo con alumnos. ¿Qué ejército va a agarrar un bonche de puertas para ir a atacar? Las puertas son del Hades. ¿Quién es el invasor? ¿La iglesia o el Hades? La iglesia, porque el Hades cierra las puertas tratando de aguantar, y Jesús dice, las puertas del Hades no van a mantenerse, eso es prevalecer, contra la iglesia. La iglesia ataca y va a vaciar el Hades. De gente que va a muerte eterna, los va a llevar a la vida eterna. Esa es la interpretación. Entonces uno dice, nosotros somos los agresores. Pues ya cambia hasta nuestro carácter, ¿sí o no? La víctima es el mundo, no el cristiano. Y este es un punto importante. Bueno, pero el pensamiento humano se mezcla con el cristianismo y nos crea conceptos totalmente errados. Por eso mucha gente que cree en el dispensacionalismo, cuando lee Apocalipsis no lo quiere leer porque somos las víctimas. Cuando uno lee Apocalipsis uno dice, estamos con el que está en el monte Sión y es el ganador, porque el Cordero pelea contra sus enemigos y los vence, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y los que están con Él son sus santos, sus llamados y sus elegidos. Somos vencedores. Entonces por eso debería de animarnos, porque no se escribió para meter miedo, sino para animarnos. Pero ese es parte del problema. Ahora, y vamos a enseñar un poco de la historia. Y ahorita vamos a ver las respuestas bíblicas. Bueno, Heráclito de Éfeso, él vivió en el 530, era de la ciudad de Éfeso, y esto hay que tomarlo en cuenta. Nació en el 530 antes de Cristo. 530 antes de Cristo fue cuando nació. Heráclito tuvo una idea como filósofo griego. En algún momento los griegos, que tenían una gran y milenaria mitología, empezaron a compartir mercancía con otros pueblos y se dieron cuenta que los otros pueblos tenían otras mitologías, y empezaron a pensar que entonces tal vez su religión griega o su mitología no era la correcta, y se dedicaron a pensar más en las cosas, y surgieron los grandes filósofos. Ahora, Heráclito, pensando en el mundo, tomó la idea del logos. Logos en griego significa palabra. Por alguna razón lo llamó así a lo que él pensaba. Todas las tensiones o todas las fuerzas del universo y del hombre se manejan por medio de una ley eterna que rige los cambios, a la que llamó logos. Si creyó en Dios o no creyó en Dios no es un asunto que no podemos saber. Pero él dijo, todo es dominado en este planeta por algo llamado el logos. Entonces, esta ley eterna no era algo personal, no era una persona, pero era la causa de la armonía universal y que regía el cosmos y el universo moral del hombre y sus costumbres. Entonces, para Heráclito el logos era el que regía todo.
Bueno, ahí queda porque no se habla más de Logos. Pero estamos hablando en el 530 al 470 vivió Heráclito en la ciudad de Éfeso. Luego llegamos, no se sabe si en el 30 antes de Cristo, 15 antes de Cristo, nace Filón de Alejandría. Alejandría, en honor a Alejandro Magno, fue una ciudad que los griegos construyeron en Egipto y fue la ciudad más griega de su tiempo. En Egipto, en todo Oriente, rigió el pensamiento porque ahí se levantó la biblioteca de Alejandría, porque en Alejandría se tradujo el Antiguo Testamento al griego, del hebreo al griego, por 70 sabios judíos que envió el sumo sacerdote de Jerusalén al rey Ptolomeo para que tuviera una traducción de la Biblia, porque Ptolomeo, creando su biblioteca, quería tener libros en griego de todas las culturas del mundo. Bueno, los judíos fructificaron mucho en Alejandría. Hablaban griego y pensaban como griegos, pero eran judíos, o mezclaban el pensamiento griego con el pensamiento judío, como lo hacían los sacerdotes en Jerusalén. Otra cuestión de sincretismo. Bueno, Filón pensó que si Sócrates, que es por ahí del siglo IV antes de Cristo, y luego Sócrates tuvo un alumno que se llamó Platón, que fue muy famoso. Sócrates fue famoso, después Sócrates nunca escribió nada, pero su alumno Platón junto con otro se pusieron a escribir todo lo que enseñaba Sócrates. Y luego Sócrates tuvo otro alumno también muy famoso que se llamó Aristóteles. Sócrates fue maestro de Platón. Platón fundó su escuela y su alumno fue Aristóteles, y Aristóteles fundó su escuela y su alumno fue Alejandro Magno. 400 años aproximadamente antes de Cristo. La ley de Moisés, Dios se la dio al pueblo de Israel aproximadamente en el 1500 antes de Cristo, es decir, 1000 años antes de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, de los grandes filósofos griegos. Bueno, Filón pensó, como buen judío, que si estos griegos eran sabios, lo eran porque seguramente leyeron la ley de Moisés. Al ser muy ilustrados, seguramente les llegó a sus manos una copia, un documento de la ley de Moisés, y por lo tanto, no solo Filón, sino todos los filósofos judíos de aquel tiempo, pensaban que entonces la sabiduría de los griegos venía de la mismísima ley de Moisés, por lo tanto era una sabiduría válida, porque si venía de la ley de Moisés, venía de Dios. Finalmente leemos en 1 Corintios 2 que en la antigüedad Dios no reveló su sabiduría a los seres humanos. Pero Filón era judío, no creía en Cristo, aunque él vivió en los tiempos de Cristo, porque él murió en el 50 después de Cristo, es decir, después del sacrificio de Cristo. Él todavía vivió 20 años más, pero él estaba en Alejandría, no conoció a Jesús. El asunto es que él hace este pensamiento es base para todo lo que ahora creemos. Ha influido muchísimo en nuestra manera de pensar como cultura occidental. ¿Okay? La cultura occidental dicen que es judeocristiana, más bien es grecorromana, pero utilizando el cristianismo. Después tenemos a Justino, que viene en el año, él nace en el año 100 después de Cristo. Ok, ponlo solo las fechas de nacimiento. Obviamente no nació y se puso a hablar, ¿verdad? Pero es para dar una idea. Este nació más o menos en el 15 antes de Cristo. Del 15 al 50 después de Cristo, o sea, vivió unos 65 años. Algunos le atribuyen 15 años más. Bueno, Justino va del 100 después de Cristo, cuando ya no hay apóstoles, al 165, vivió 65 años. El cristianismo, cuando surge, aunque hay gente ilustrada como el apóstol Pablo y dice que en algunas ciudades había gente ilustrada, el cristianismo floreció en las clases bajas del Imperio Romano. Por lo tanto, para los romanos el cristianismo era una religión de gente ignorante.
y no había mucha gente ilustrada que fuera cristiana, hasta que aparece Justino, que era un hombre muy ilustrado, pasó por la filosofía de los platonistas, de los pitagóricos, estuvo en varias escuelas filosóficas, era un hombre muy ilustrado y su función en el cristianismo le dio realce. Ahora, él se esforzó por demostrar que el cristianismo no era una religión ignorante, sino que de hecho era la filosofía más excelente que puede existir. Pero para demostrarlo, él empezó a tomar principios de Platón, el gran maestro griego, y a decir que Platón dijo exactamente lo mismo que decían los cristianos. Y ahí empezó el sincretismo. Tomando la idea de Filón de Alejandría que aplicó al judaísmo, Justino la aplicó al cristianismo y dijo: Dios le dio a los hebreos la palabra escrita, la sabiduría escrita, y a los griegos le dio la sabiduría de pensamiento. Por lo tanto, la palabra escrita de Dios y el pensamiento griego deben ser propiedad de la iglesia. Y él utilizó muchos principios de Platón y los aplicó al cristianismo y empezó a surgir este sincretismo. Vino después un hombre llamado Clemente de Alejandría, le dio un empuje más. Después vino otro que no le dio un empuje, le dio un empujonzote, llamado Orígenes de Alejandría, que planteó mucho del pensamiento occidental. El pensamiento occidental pasa por tres mentes que la Iglesia Católica de Roma los llama los tres pilares del pensamiento romano, que son primero Orígenes, después viene Agustín de Hipona, como 300 años después de Orígenes, o 200, y después viene Tomás de Aquino, que es como unos 600 años después de Agustín de Hipona. Entonces estos tres son parte fundamental del pensamiento occidental, porque la cultura occidental finalmente la funda Carlomagno cuando levanta el Sacro Imperio Romano de Occidente, es decir, a la caída del Imperio Romano, unos siglos después, junto con el Papa, los franceses o los francos, de los cuales es Carlomagno, levantan nuevamente el imperio, pero ahora es un imperio católico, por eso es Sacro Imperio Romano. Y de ahí viene la cultura occidental. ¿Okay? La cultura occidental se forma a partir de Carlomagno, pero es heredera del Imperio Romano de Occidente. Bueno, voy a centrarme en los datos de aquí nada más. Justino finalmente él piensa que la iglesia debe apropiarse de la palabra dada a los hebreos y del pensamiento dado a los griegos. Por ese tiempo que ya no había apóstoles, para que tengamos una idea de cómo la iglesia no necesitaba ayuda finalmente de Constantino. Mucho le achacan a Constantino de haber creado muchas desviaciones de la iglesia. Cuando había persecución de cristianos, bueno, primero les platico. En la religión romana se pensaba que Júpiter, el principal dios romano, Júpiter, había sido un hombre de carne y hueso normal, que había sido muy excelente, muy bueno, a tal grado que llevó una vida tan piadosa que cuando murió se le otorgó la divinidad y se convirtió en Dios, en el principal Dios. Bueno, bajo esta idea, este es un pensamiento que desarrolla Tertuliano de Cartago. Cuando la iglesia fue perseguida por el Imperio Romano y los cristianos eran martirizados, muchos manteniendo su fe de una manera ejemplar, los cuerpos eran entregados a las familias, a otros cristianos, eran enterrados aparte en otro lugar, porque eran cristianos, no los enterraban con los demás. Entonces, cuando la iglesia decía hagamos un culto memorial por el hermano, iban y hacían un culto en la tumba del hermano, recordándolo, bajo el pensamiento de la religión romana que todavía privaba en la mente de ellos, pues ese hermano que había muerto por el evangelio seguramente tenía en el cielo un lugar especial delante de Dios y se le había otorgado, así como
cómo los griegos pensaban que los dioses, al mezclarse con los seres humanos, tenían hijos. Esos hijos eran semidioses y eran intermediarios entre los dioses y los humanos. Bueno, de esa manera fue que la iglesia empezó a pensar, ay, el hermano lo mataron, pero fue firme en Cristo, ya está delante de Dios y seguramente le intercede por nosotros. Y así empezó el culto a los santos. Y entonces todo aquel que era mártir era elevado a la categoría de un santo, aunque la palabra de referencia a los santos se refiere a los creyentes. Pero es la forma en que ahí, a partir del segundo siglo, empieza a surgir esto. Ya empieza la iglesia a desviarse por medio de sincretismos. Este es un sincretismo con el pensamiento romano. Entonces está haciendo mezclas del pensamiento cristiano con el pensamiento humano de diferentes culturas. Para despertar un poco a la iglesia, Dios envía a un hombre llamado Marción. Marción era un hijo de un hombre rico porque tenía barcos y era de hecho un pastor, era un anciano de una iglesia, el padre de Marción. Marción se le ocurrió, basado en el pensamiento griego, dado que el cuerpo es malo y el alma es buena, seguramente aquel que creó al ser humano no era un Dios bueno, porque le puso un cuerpo humano que es malo. Entonces Marción desarrolla una idea en la que el Antiguo Testamento es dominado por un Dios llamado Jehová, que es sanguinario, que es vengativo, que es malo y es muy duro. Y entonces, en algún momento, el Dios supremo, porque finalmente en el pensamiento griego hay varios niveles de dioses, el Dios supremo hace a un lado a este Dios Jehová y envía a su Hijo a solucionar todo el desastre que hizo ese Dios en el Antiguo Testamento. Y entonces Jesucristo viene para reparar todas las cosas que creó ese otro Dios. Eso se llamó el marcionismo. Tomó algunos libros, como las cartas del apóstol Pablo, tomó el Evangelio de Lucas, quitando la narración del nacimiento de Cristo, y creó su propia religión que duró como unos 200 años. Pero esta religión ya es una mezcla del pensamiento griego con el pensamiento cristiano. Esto mueve a la iglesia, tiene un impacto tan fuerte que mueve a la iglesia que dice tenemos que empezar a hablar de nuestra doctrina. Ahora, los apóstoles no eran muchos, iban, plantaban una iglesia, nombraban ancianos y se iban, enseñaban, pero estaban un tiempo y se iban. ¿Qué hizo la iglesia para mantener una doctrina uniforme? Porque se empezó a extender desde la India hasta España, hasta Etiopía y al sur de Egipto, Sudán y luego Etiopía. Es decir, creció mucho la iglesia. ¿Cómo mantenía una doctrina uniforme? Fue cuando se redactó el credo de los apóstoles en el siglo I. Pero entonces, en el siglo II, cuando vienen todas las ideas de Marción, afirman el credo de los apóstoles, creo en Dios Padre Todopoderoso, y empiezan a desarrollar la primer confesión de fe, que es lo que cree la iglesia cristiana, porque muchas cosas pueden ser secundarias, pero las cosas principales se mantienen en este credo. Esa fue una de las cosas. La otra fue que la iglesia tuvo que decir qué libros eran realmente inspirados por el Espíritu y tuvo que discutir sobre ello para hablar de qué cartas de Pablo entraban en el canon, porque no tenemos todas las cartas de Pablo. ¿Qué cartas? Y tomaron de los judíos en el concilio Jamnia, en el primer siglo, los judíos seleccionaron qué libros eran realmente inspirados por Dios y tomaron los 39 libros que tenemos nosotros, y nosotros finalmente tenemos 27 libros del Nuevo Testamento, pero la iglesia tuvo que hacer todo eso para responder a problemas como el de Marción. Decía, aquí todo el mundo va a creer lo que se le pegue la gana. Bueno, por aquel tiempo también surge un hombre llamado Montano, que tenía 2 profetisas, y Montano afirmaba que a él le hablaba Dios, a él y a sus profetisas. Mucha gente siguió a Montano. Montano nunca se salió de la iglesia, pero cuando él murió, pues prácticamente a los montanistas fueron expulsados de la iglesia. Cuando Montano muere, los montanistas, porque así se les conocía, ya todos decían que tenían revelación.
un movimiento profético como el de ahora, pero a la antigua. Y todos tenían revelaciones, y entonces Montano introdujo la idea de que la iglesia todavía recibía revelaciones nuevas. A falta de no haber establecido este canon, pues ya cualquiera podía decir que creía y que Dios le había hablado y le decía cosas. Fue como un movimiento carismático en la antigüedad, porque el movimiento carismático actual no es único. Los Quakers, o los cuáqueros, que vinieron de Inglaterra a fundar Estados Unidos, se les llamaba así, porque quake es temblar. Ahora, temblaban, se les llamaban los temblorosos para diferenciarlos de los shakers. Shake es agitar. En Inglaterra salieron los shakers, que cuando oraban temblaban y temblaban porque decía que era movimiento del Espíritu Santo, y salieron otra rama que tuvo que tomar otro nombre porque también temblaban, y eran los cuáqueros. Entonces, a lo largo de la historia se han dado movimientos con ideas de este tipo. Montano decía que Dios le hablaba, que Dios daba nuevas revelaciones, se enfocaba mucho en la segunda venida de Cristo, pero surgió porque la iglesia estaba cayendo en una rutina y le faltaba pasión por Dios. Entonces también vino para despertar a la iglesia en ese aspecto, y la iglesia tuvo que enfrentar eso. Pero bueno, pasan los años, estoy brincando mucho de un tiempo a otro para no limitarme tanto, hubo más personajes en medio, pero tomo a los principales. Eusebio de Cesarea, que escribió un libro muy importante porque nos da a conocer cómo era la iglesia en sus primeros años. Se me fue el nombre del libro, pero él nace en el 260 y va hasta el 340, unos 80 años. Bueno, Constantino llega a ser único emperador en el 324. O sea que Eusebio todavía lo vio a Constantino como el único emperador. El asunto es que Eusebio toma la idea de Filón, Justino, y basado en la idea de Heráclito de Logos, que también es lo que toma Justino, dicen, bueno, en Éfeso estuvo Heráclito, habló de Logos. En Éfeso estuvo el apóstol Juan, porque ahí pasó sus últimos años siendo anciano de la iglesia, y él habló de Logos. Dios estaba hablando a través de los griegos y estaba hablando a través del apóstol Juan, y une la idea de Logos en Jesucristo, diciendo Heráclito era como un profeta de la antigüedad. Habló, por lo tanto, la filosofía griega es asentada para la iglesia. Y entonces, tomando las ideas, la idea de Filón, de que los griegos tomaron sus ideas del Antiguo Testamento, lo que Justino hace es agregarle. Justino dijo, la palabra escrita de los hebreos debe ser de la iglesia y el pensamiento de los griegos debe ser de la iglesia. Eusebio le agrega, y el imperio debe ser de la iglesia. Por lo tanto, el emperador Constantino es el nuevo David. Y entonces dice, en Constantino se une la palabra escrita, el pensamiento griego y el gobierno de la iglesia. Eso ha marcado la cultura en la que vivimos desde ese momento. La idea de que los pastores vayan que cuando viene el candidato para presidente a desayunar y todo, es bajo esta misma idea de Eusebio. El cristiano debe estar en el gobierno, el gobernante se debe convertir, etcétera. Pero ese es un pensamiento que no es cristiano. Sin embargo, lo toma Eusebio, pero hay un detalle. El imperio era tan largo, tan extendido, había un océano de por medio, y viajar por el océano no siempre era fácil. Y era tan grande el imperio que el antecesor de Constantino, bueno, su padre fue emperador antes que él, pero lo fue junto con otros 4. Diocleciano nombró a otros 3 que le apoyaran y se formó el algo, se me fue ahorita el nombre. El triunvirato eran 3 y la tetrarquía, no, bueno, era un nombre de 4. Eran 4 emperadores porque era demasiado imperio para gobernarse por uno solo.
Cuando muere Constancio Cloro se llamaba el padre de Constantino, los soldados que tenía Constantino a su cargo lo nombran emperador. Cuando muere otro, él estaba en lo que ahora es la ciudad de York, en Londres, era parte del Imperio Romano en ese tiempo. York, en Inglaterra, digo, no en Londres. La ciudad de York en Inglaterra, estaba muy lejos él. Pero en Roma se nombra a Magencio, que también era hijo de otro emperador, como emperador. Y en Oriente se nombra a otros dos. Y así como si fueran semifinales de fútbol, ahí va Constantino contra Magencio y van en Oriente los otros dos y se dan su llegue, y hasta que finalmente Constantino vence a su cuñado, que es el que está en Oriente. En el 324 él vence y se queda como el único emperador. Pero se dan cuenta que el imperio es cierto, por una sola persona. Roma está muy lejos de sus peores enemigos, que son los persas. Entonces él decide dos cosas. Se da cuenta que lo único que es igual en todas partes del imperio y que está extendido por todo el imperio, la única organización u organismo que está presente en todo el imperio es la iglesia cristiana. Y la iglesia cristiana tiene comunicación entre ellos y tiene una organización. Entonces dice, la iglesia cristiana va a ser la columna vertebral del imperio. Yo voy a gobernar a través de los cristianos. Entonces a los cristianos les da poder, les da autoridad para gobernar en su nombre, los empieza a llenar de riquezas. Pero hay otra cosa, Roma está muy lejos de Persia y son los peores enemigos, entonces mueve la capital de Roma a la ciudad de Bizancio, por eso se llama después Imperio Bizantino, y la nombra en su honor Constantinopla, y la enriquece, le empieza a llenar de lugares públicos muy elegantes, empieza a ser una ciudad muy poderosa, y a la iglesia le empieza a levantar por todos lados edificios, catedrales porque ahí el obispo da su cátedra, basílicas porque es el tipo, aquí es como si fuera una basílica, esos edificios que tienen columnas dentro en el centro y que están en tres partes divididos se llaman basílicas, eran los edificios públicos de los romanos. Crea todo este tipo de edificios para dárselos a la iglesia, enriquecer a la iglesia. La iglesia tiene una reacción, están los que dicen pues vamos con el dinero, y hay unos que ni cristianos son pero dicen hay dinero, yo ya soy cristiano, y entonces empiezan a meter en la iglesia a muchos que ni conocen a Cristo. Pero hay otros cristianos que dicen ya es demasiado pecaminoso eso, yo me voy al desierto a vivir solo. Empieza uno primero llamado Antonio, de donde viene la estación del metro San Antonio Abad, se va al desierto de Egipto, y después lo siguen otros que también quieren estar solos, ¿no? Ahora sí, como dice, yo me voy solo, pues yo me voy contigo, pues yo lo que quiero es estar solo, ¿no? Entonces empiezan otros a seguirlo, a tal grado que dicen que llegó a haber en su momento más gente en el desierto de Egipto que en varias ciudades del imperio. Entonces un hombre llamado Pacomio dice, pues hagamos comunidades de monjes. Monjes significa el que vive solo. Entonces empieza a crear los monasterios en el desierto, y de ahí empieza a surgir toda esta cultura de monasterios y monjes, gente que se quiere apartar del mundo. A nadie va a impactar, porque tú no impactas a nadie si te vas solo al desierto, no puedes ser luz en medio de la sociedad. Es una respuesta equivocada. El asunto, bueno, dejando estos monjes a un lado, es que la iglesia sigue teniendo conflictos, y a Constantino le preocupa que la iglesia tenga conflictos, porque si la iglesia se le resquebraja el imperio. Entonces en Alejandría surge un hombre llamado Arrio que dice, Jesús no es Dios, Jesús es un hombre creado por Dios para que por medio de él cree todo lo que existe, y después le dio la divinidad. Por lo tanto, empieza a haber discusión sobre eso en Alejandría. Constantino se preocupa y manda llamar a todos los obispos del imperio, con gastos pagados por el imperio, y los reúne en la ciudad de Nicea. Y ahí se hace el primer concilio donde se
discute si Jesucristo es Dios o no. Pero esto empieza a crear un problema. Si Jesucristo es Dios, el Padre es Dios, Jesús es el mismo Dios, ¿cómo está este Dios? Entonces empieza a haber todavía de una búsqueda, de una solución, empiezan a surgir más preguntas. Si Jesús en realidad es eterno y es Dios, entonces ¿estamos creyendo en varios dioses o son el mismo Dios? Empieza la discusión. Sin embargo, Constantino está levantando la ciudad de Constantinopla a un grado muy alto, que a la misma altura en el mapa está Constantinopla y está Alejandría al sur. La ciudad en Occidente, indiscutiblemente el obispo más poderoso era el de Roma, porque cuando el emperador se fue, el obispo de la ciudad quedó no tenía rivales finalmente. Ni siquiera otros obispos eran rivales, sino que lo buscaban y se apoyaban en él. En Oriente era el de Alejandría, llamado Cirilo, y Cirilo, bueno, finalmente Alejandría era una ciudad muy rica y el obispo de Alejandría era muy rico, pero cuando ve que ya ha muerto Constantino, se levanta a otro, se les llama patriarcas o metropolitanos, es un título más allá del obispo, llamado Nestorio. En Constantinopla dijo, pues ya tengo competencia, vamos a tener que dividir el botín. Y Nestorio formaba parte de una escuela llamada la Escuela de Antioquía, que eran rivales de la Escuela de Alejandría. Entonces un día Nestorio dice, María es madre de Jesús, pero no madre de Dios, porque ella solo es madre de la naturaleza humana de Jesús. Entonces Cirilo dice, aquí ya me agarré a Nestorio. Y Cirilo dice, Nestorio es un hereje porque está separando las dos naturalezas de Jesús. Nadie había resuelto el tema de las dos naturalezas de Jesús, porque dice, está negando que Jesús sea Dios, porque María es la madre de Dios. Y como Cirilo es rico, de acuerdo a los historiadores, envía dinero a los obispos para que se reúnan en el concilio de Éfeso, en la ciudad de Éfeso, precisamente la misma de Heráclito y la misma del apóstol Juan, donde antes se había adorado a Diana, la diosa de los efesios, un orgullo que tenía la ciudad porque había muchos templos de Diana, y entonces se reúnen en la ciudad de Éfeso y todos financiados por Cirilo para decir, Nestorio es un hereje porque María es la madre de Dios. No tiene nada que ver con la Biblia, no tiene que ver nada con el temor a Dios, tiene que ver con cuestión de dinero. Y sale como resultado que María es madre de Dios, porque no hay que separar las dos naturalezas de Cristo, pero es un tema que hay que discutir. ¿Cómo están unidas las naturalezas de Cristo? El asunto es que esto lleva las cosas a dos extremos. Se acusa a Nestorio de separar las dos naturalezas, pero por aquel tiempo surge un obispo que dice, es que la naturaleza humana de Jesús se diluyó en la naturaleza divina y por eso es una sola hora, y a esto se les llamó monofisitas. Es decir, o te vas a un extremo o te vas al otro, pero ¿cómo congeniamos las dos naturalezas? Hoy hablamos de que Jesús manifiesta su cuerpo humano después de la resurrección. Él es hombre, pero también es Dios. Y entonces el concilio de Nicea ya había dicho que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Y se discute ya no el tema de Jesús, sino de María. Y deciden que María es madre de Dios y empieza el punto a desviarse. Pero hay un problema. Esto ha dejado más conflictos. Hay dos naturalezas en Cristo. Pero ahora tenemos que Jesús es Dios y el Padre es Dios. Y ya nadie cuestiona si el Espíritu Santo es Dios. Entonces, ¿cómo viene el problema de la Trinidad? Y para eso se reúnen después en el concilio de Calcedonia. El primero de Nicea fue en el año 325. Voy a escribirlos aquí. Concilio de Nicea. El primer concilio fue el de Jerusalén, que tenemos ahí en Hechos 14, ¿no? Luego tenemos el concilio de Nicea, el concilio de Éfeso
y luego tenemos el concilio de Calcedonia. Son los tres concilios tomados por la mayoría de los cristianos. Ya luego se hicieron concilios locales, etc. El primero fue en el 325, año 325. Ahí estuvo presente Constantino, él lo financió, él lo pagó y dijo lo que el concilio diga, eso se hace. Que los arrianos son herejes, pues se me van del imperio y los corrió del imperio. Por eso todos los pueblos bárbaros que se convirtieron al cristianismo eran arrianos. Luego el concilio de Éfeso fue en el 431, ya no vivía Constantino. Y el concilio de Calcedonia fue en el 451. A María no había ni que ponerle nombre, si es Madre de Dios, Madre de Jesús. Es un asunto por discutir nada más y por poner cuestiones de política. Pero entendemos que ella no puede ser Madre del Espíritu ni Madre del Padre. Porque si por un lado está el problema de dividir las dos naturalezas del Hijo, por el otro lado estaría el problema de dividir a las tres personas de la Trinidad. Entonces, fue algo muy, muy ocioso que solo muestra que la iglesia ya era ociosa. Ya discutía cosas que no tenían caso por cuestiones de dinero y de política, cosas que siguieron creciendo con el tiempo. En el concilio de Calcedonia se tomaron dos términos y dijeron, bueno, hablemos de la Trinidad, o esa fue la conclusión más bien. ¿El Hijo es de la misma sustancia del Padre o es de una sustancia semejante? Y entonces la palabra, esto fue algo muy curioso, porque las palabras en griego, homo significa mismo, y ahí viene la palabra homogéneo, que es igual. Homo, usios. Eso significa que son de la misma naturaleza, o si son de naturaleza semejante es homo y una iota ahí, homoiosius. La única diferencia es una i, esa es una i latina, en griego se llama iota. Bueno, y se discutió mucho hasta que se llegó a la conclusión de que el Padre y el Hijo son de la misma naturaleza, junto con el Espíritu Santo, y los tres son Dios, tres personas diferentes que conforman un Dios. Ahora, es curioso, porque en Occidente, Tertuliano, que había vivido 100 años, bueno, más de 100 años antes, había dicho ya, es un Dios en tres personas. En el lado griego que les gustaba discutir, en Oriente discutieron, hasta que en el concilio de Calcedonia dijeron, como dijo Tertuliano, un Dios en tres personas. Y se acabó la discusión. Un Dios que se conforma por tres personas que son diferenciables entre sí. El Padre, que tiene una función, el Hijo, que tiene una función, y el Espíritu, que tiene otra función, pero los tres juntos son un solo Dios. Y de ahí hablamos como es el matrimonio, el hombre y la mujer son dos personas que se unen en una sola carne. Hay la iglesia, que siendo muchos nos unimos todos a Jesús en un solo cuerpo, y este es el tipo de unión que vemos en la Trinidad. Bueno, esto nos habla de los conflictos que enfrentó la iglesia, pero pensemos un momento, dos pasajes, Isaías 55, Isaías 55 del 8 al 9. Ese sería un pasaje, alguien ahorita que lo lea. Y otro más que lea Santiago 3 del 13 al 18. Santiago 3 del 13 al 18. Vamos a ver qué dice Isaías 55 del 8 al 9. Alguien que lo tenga. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos. Mis pensamientos más que sus pensamientos, porque como descienden de los cielos
la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semillas al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá ni vacía, sino que sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Ok, Dios dice, mis pensamientos no son sus pensamientos. Nada de que se los dio a los griegos. Mis caminos no son sus caminos. No podemos combinar pensamiento humano con pensamiento cristiano. Porque los pensamientos de Dios, como termina diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:16, el pasaje que leímos fue el 2, desde el 6 al 14. En el versículo 16 dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice, ¿quién es el consejero de Dios? ¿Quién le habrá instruido a Dios? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros como cristianos tenemos una forma de pensar mucho más excelente, semejante a la de Dios, conociendo los caminos de Dios que son superiores a los del hombre, porque ya leímos, Dios no le dio en la antigüedad su pensamiento a los griegos, sino que Dios mantuvo esto en secreto y nos lo reveló a nosotros para nuestra gloria, dice 1 Corintios 2:7. Ahora, Santiago 3 del 13 al 18. Santiago 3 del 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ok, habla de dos tipos de sabiduría, tal como lo hace en 1 Corintios Pablo. Santiago también lo señala, dos tipos de sabiduría. Si tú dices, soy sabio, pero tienes celos amargos y ambiciones en tu corazón, que tu comportamiento muestre tu sabiduría. Porque si tú tienes estos celos amargos y ambición, no mientas contra la piedad, contra la realidad. Esa sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Eso es una sabiduría meramente humana. Es el pensamiento humano, que la sabiduría lo que genera es ambición personal y celos amargos. Porque la sabiduría que es de lo alto es pacífica, pura, sin pleitos, etc. Empieza a caracterizarla. Hay dos tipos de sabiduría, la que proviene de Dios, la que proviene del mundo. No podemos mezclar ambas y decir finalmente, miren, esto lo tenemos que hablar porque hay una cosa. Hay muchos supuestos ministerios que se basan en el pensamiento humano. Hay muchos supuestos ministros que han escrito libros de cómo hacer la iglesia más excelente, más productiva, 10 principios que llevan a la iglesia para ser productiva, etc. La ven como una empresa, la ven como dicen es un organismo, le vamos a dar esta forma, cómo se nutre, etc. Y empiezan a darle todo un sistema que viene de la mercadotecnia. Y hay gente que son empresarios y hay cristianos que le dicen, enséñanos a manejar a la iglesia, si tu negocio ha crecido, ¿cómo hacer crecer a la iglesia? Y entonces empiezan con sistemas de crecimiento y cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Y son huecas porque aunque están llenas de gente, las mentes de esas personas son cada día más humanas, no cristianas. Y los libros que finalmente escriben este tipo de pensadores son cada vez más humanos, no son cristianos. Son pensadores que se dicen cristianos, pero realmente su enfoque es totalmente terrenal,
animal y diabólico. Y este es un grave problema que vive la iglesia hoy en día. Son sistemas que te dicen, sigue este sistema y en 2 años tu iglesia será una mega iglesia. Y tienen todo ese tipo de sabiduría humana. Y se basan en la mercadotecnia. Unos se anuncian en la, ya no existe la sección amarilla, ¿no? Pero había iglesias que se anunciaban en la sección amarilla. Es decir, no que apareciera el teléfono en la iglesia, sino que compraban una página para que ahí apareciera. Hay iglesias que ponen la foto del pastor y dicen, el pastor fulano te espera, domingos tal hora. Entonces, ay, vamos a oír al pastor fulano de tal, ¿no? La gente no venía a Cristo, venía al pastor, venía a la congre, venía a otras cosas, pero no a Cristo. Y eso hoy en día está muy en boga. Pero hay un aspecto importante. Vamos a terminar con Efesios 4, 22 al 23. Efesios 4, creo que lo voy a buscar en el celular para alcanzar a leer. Ahora sí, la luz nos abandonó, pero esto no es literal, ¿verdad? Efesios 4, 22 al 23. Bueno, esto más bien solo es físico, no espiritual. Efesios 4, 22 dice que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente. La manera de pensar debe cambiar. Miren, yo no me acuerdo si lo dije hace 2 semanas, ahí me disculpa porque hay cosas que todavía se me quedan en el cerebro y no sé si las pensé o las dije. Pero ha habido gente que me ha dicho, es que usted no respeta la idiosincrasia de la gente de San Mateo. ¿Cuál es la idiosincrasia? Usted quiere que escribamos y que leamos y que... Pero no, nosotros no estamos habituados a eso, venga y predíquenos y ya. Digo, mi misión no es esa, no es que ustedes vengan a escuchar un mensaje. Mi misión es que ustedes cambien su manera de pensar. La idiosincrasia que sea. Porque déjenme decirles una cosa, ya viví en el barrio de Guadalupe, ya viví aquí. Y se piensa diferente. Los que vienen de allá ven ciertas diferencias, ¿sí o no? Aún en pequeñas zonas, es más, hay vecinos que piensan diferente al vecino. ¿Cuál es a final de cuentas la idiosincrasia? No somos humanos en el sentido de un cristianismo humano. Tenemos que pensar, como dice la palabra, renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Tenemos que empezar a pensar diferente. El gran reto de los verdaderos cristianos en este tiempo es deshacerse de la idea de que ir a la iglesia es solamente una cuestión de entretenimiento personal para calmar la conciencia. La función de la iglesia es transformar la manera de pensar. Por eso a mucha gente se le ofrece el atractivo y se le vende el hecho de tú necesitas esto, esto es lo que te damos. Y la predicación se centra en las necesidades de la gente, más no en la palabra de Dios. Porque finalmente lo que la gente necesita es que su manera de pensar sea transformada conforme a la palabra de Dios. Eso necesita el cristiano. Por eso esa es la tarea. Ahora, yo lo entiendo, no es una tarea popular y por eso la iglesia no va a ser una iglesión tremendo a menos que Dios lo quiera. Porque es más atractivo venir a cantar un rato, escuchar un mensaje motivador y después irse sin el más mínimo compromiso. Pero cuando uno empieza a hablar de una forma que la manera de pensar cambia, empezamos a hallar que ya no encajamos en el mundo. Ahora, yo les voy a decir esto, termino con esta anécdota. Yo recibí a Cristo a los 10 años, o yo me convertí a Cristo a los 10 años de edad, pero desde que yo nací, mis recuerdos más lejanos de mi infancia son en la iglesia. Recuerdo a mi tía Guillermina, que era hermana de mi bisabuela, entonces ya son generaciones, y todavía vivía ella, ¿no? Mi tía, y fue la primera que me enseñó los cantos como niño, yo creo que como bebé. Pero yo conocí a Cristo yo me convertí a Cristo a los 10 años de edad, en la primera iglesia bautista en Tampico.
El asunto es que en la primaria, en mi salón, yo era el único cristiano. En la secundaria, en mi salón, yo era el único cristiano. En la preparatoria, en el primer año, yo fui el único cristiano. Y en el segundo año ya me tocó con otros 3 que de hecho conocía. Porque todos los creyentes, por lo menos de iglesias presbiterianas, bautistas y metodistas en Tampico, nos conocíamos los de la misma edad. Porque éramos una minoría. Después viene este boom de las iglesias neopentecostés y todo el mundo es cristiano, todos los actores y cantantes son cristianos y ya todo el mundo es cristiano y ya no nos conocemos, ¿no? Y luego ya ni los cristianos son tan cristianos. Pero en aquel entonces éramos una minoría, que ser cristiano era ser diferente a los demás. Cuando yo estaba en primero de primaria, la escuela en la que estábamos tenía una capilla y dijeron: niños, pónganse de pie, vamos a orar, vamos a rezar en la capilla para pedirle a Santa Claus sus regalos de Navidad. Y entonces yo me paré y me dijo la maestra: no, tus papás dijeron que tú te quedas ahí. Y yo me quedé solo en el salón, ni con el maestro. Todos se fueron a rezarle, no sé si a Santa Claus o a quién, ¿verdad? Pero a rezar por sus regalos de Navidad. Pero eso nos hacía diferentes. Y había eventos en la secundaria en la que yo no podía ir porque era diferente. Y yo aprendí a vivir diferente. Ahora, yo soy un chilango que creció en Tampico, cosa que no tiene una relación, y fui visto como chilango, y más después del temblor los chilangos fuimos notorios en todo el país, porque después estuve en Saltillo y seguí siendo chilango, y después estuve en León, y después ya me regresé a la Ciudad de México, donde ya no encajo como chilango, y luego vine aquí a Toluca, y más de la mitad de mi vida la he vivido aquí en Toluca. Llegué en el 93 a Toluca, entonces échenle cuentas. El asunto es que eso siempre me ha hecho ser diferente. Cuando estaba en la secundaria, acompañé a mi papá, que estaba en los Gedeones Internacional, que los domingos iban a las iglesias a presentar el ministerio. Los Gedeones se dedican, yo no sé si todavía exista la verdad, pero se dedicaban a repartir Nuevos Testamentos en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles y en el ejército. Y entonces me llevó ese día porque él y otro compañero iban a explicar sobre los Gedeones en esta iglesia, y al salir de la iglesia vendían libros, y yo le dije, vi un libro que tenía varios limones verdes y uno amarillo, y el libro se llamaba Atrévete a ser diferente. Una vez lo busqué en internet y ahí está. El libro no sé dónde quedó. Y me compró ese libro un papá, Atrévete a ser diferente. Y desde entonces he sido diferente. Miren, hay una cosa. Ser cristiano, cuando uno le comparten el evangelio, debería traer esta advertencia. Si tú te conviertes a Cristo, ya no vas a encajar en la cultura, ya no vas a encajar en la sociedad. Ahora, yo creo que algunos de ustedes lo han vivido, pero el miedo a no encajar ha limitado a muchos que a veces prefieren negociar su fe. Dicen, no, es que si ahora me voy a la iglesia se va a enojar la familia, mejor me quedo y calladito. Pero la realidad es que es un aspecto que nosotros debemos tener claro. Ahora, en la alianza de pastores también era diferente. De hecho, estuve en una alianza de pastores donde era el único que no era carismático, hasta el día que Dios me mostró que era hora de salir. Pero pensemos esto es parte de lo que vemos en la historia de la iglesia y de lo que la Biblia nos llama: renovarnos en nuestra manera de pensar, considerar que vamos a pensar diferente, y el pensar diferente es lo que le trae conflictos al cristiano, porque la gente verá que ya no piensas como ellos y eso causará problemas. Ahora, pero eso también será tu testimonio que traerá a otros a los pies de Cristo, porque eso precisamente le pasó a los primeros cristianos que eran judíos, dejaron de encajar en el judaísmo. Los primeros cristianos que eran gentiles dejaron de encajar en la sociedad gentil. Y así ha sido la historia, a menos que el cristiano negocie y mezcle su pensamiento con el pensamiento del mundo. Eso le ha pasado a la iglesia en este tiempo, porque hoy en día ser cristiano en muchos casos no tiene ninguna diferencia con el mundo. Es solo el hecho que dicen, voy a la congre, soy cristiano, estoy aprendiendo a tocar este instrumento, aquel, etcétera, danzo, muevo pandero, lo que sea, pero no tienen una verdadera fe en Cristo.
Tenemos que considerar esto. Se trata de vivir como cristianos en este mundo no cristiano. Así es que por eso estamos presentando esto. Ya llegaremos el último domingo del mes para hablar de esta situación, cómo debemos vivir en esta sociedad. Vamos a orar. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias por esta palabra, por lo que hoy hemos podido meditar, confiando, Señor, que tú estás obrando en el corazón y el pensamiento de mis hermanos, para ser guiados por ti, por tu Espíritu, por tu palabra, Señor, para vivir de la manera correcta y reflejar a Cristo. Este mundo lo que necesita es que el cristiano en verdad refleje a tu Hijo Jesucristo, que en verdad manifieste lo que es ser de Cristo. En tus manos nos ponemos, guíanos, Señor, y te pedimos que tú nos lleves en el hueco de tu mano y nos des la sabiduría y la paz que nuestra alma necesita para comprender tu palabra y en quietud llegar a conocerte verdaderamente. A ti sea toda la honra y la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a terminar.